ahora con la diplomática, Socorro Castellanos, todo el mundo habla de un antes y un después por el trabajo que hiciste como ministra consejera encargada de cultura en La Habana. ¿Qué recuerdas de esos 7 años? Eso fue una experiencia maravillosa que ojalá que todo el mundo pueda tener. Para mí fue un privilegio porque estar en Cuba fue la oportunidad yo como que de cambiar mi programa de televisión, todo lo que hemos acabado de hablar, como por mi país. De repente yo tenía que trabajar y producir para mi país. Para la Semana de la Cultura Dominicana celebraste allá. Y tenías un programa de radio también. Allá me dicen eso. Desde que yo llegué, hice un programa de radio porque el doctor Eusebio Leal, cuando supo que yo estaba allá, él había oído hablar de mí, que es el historiador de La Habana, el hacedor, diríamos, de todo lo que tú vas a Cuba y encuentras la belleza de la arquitectura, todo lo que está restaurado. De La Habana Vieja, él es el hacedor, como te dije. ¿Qué enseñanzas te dejaron esas dos grandes vivencias que yo me atreví a decir que te zafaste de la muerte, ese atraco y también un fuerte reto de salud? Bueno, primero fue ojalá que mucha gente me escuche, el fuerte reto de salud fue debido al estrés. Que hay que escapársele, hay que huirle al estrés. En la primera parte del programa yo te escuché hablando de salud, y eso es lo que la gente tiene que tener, tiene que descansar, respirar y evadir los problemas en lo que pueda y hacerlo de la mejor forma. ¿Y el atraco? El atraco, hija, fue una cosa espectacular. Eso. Vine saliendo de la iglesia frente a mi casa, San Judas Tadeo ahí, y yo iba caminando tranquilamente, llena de gente, llena de carros, y iba caminando porque yo vivo enfrente, y un motor vino, se metió, yo me eché a un lado para darle paso, muy gentilmente yo para dejarlo pasar, y el hombre le brillaban los ojos como dos, oye, mira, fuego que tenía. Y yo lo miré, me acuerdo que lo miré y me eché a un lado. Y cuando le di la espalda, se apió del motor, ¡tan! Y me dio... Dios. Horrible fue aquello. Yo pensé que ya yo me estaba muriendo, que me habían matado porque yo tenía mucha sangre en la cara. Estaba sangrando porque me dieron por la cabeza y que otro punto. ¿Y llegaste a sentir que la gente narra, que ve como su vida en cuestión de minutos? No ese nivel. No me dio tiempo. Porque el doctor Sócrates Mañón me recogió en la calle. Wow. Y me llevó a Corazones Unidos. Y ahí, el segundo fue peor todavía, porque el segundo atraco yo no lo quería creer. Yo decía, no puede ser, no me está pasando. Te negaste. Fue en el parqueo de una tienda que ya no está, lo voy a decir, me da mucha pena, de Casa Mora, pero me iban persiguiendo del Banco Popular. Dios. Me persiguieron. Había sacado un dinero ahí. Persiguieron, y cuando yo me apié, en el primer sitio que me apié, que fue en la Casa Mora, me abrieron la puerta, estoy acostumbrada a que me ayuden. Entonces, cuando me abrieron la puerta, yo, todavía quitando la llave, me entraron un hierro como de ese tamaño aquí, y me empujaron y me dijeron, no grites. El hombre no me quería matar, me aconsejó, pero no grites. Y yo ¿Tú obedeciste? No yo empujé, me cortó ahí la pistola, cosa ese, que tenía muy grande, era como una 45. Pero me quedé quieta, porque cuando vi que era verdad, yo ya... Por eso le han dado una buena ñapa, bueno, en 3 ocasiones, por eso ella quiere aprovechar este tiempo. Mientras esté viva. Claro, queremos conocer un poco a Socorro mamá, pero ¿quién mejor que uno de sus hijos, su hijo menor, Jimmy, para hablarnos de ella? Socorro Castellanos, take one. Esta mañana recibí un mensaje donde me pedían de hacer un video que hablara un poco de Socorro Castellanos, mi mamá, Coco Linda, como yo la llamo, doña Coco. Desde mi infancia recuerdo a Coco, una mujer muy trabajadora en la televisión, con su equipo, haciendo cosas muy innovadoras en aquellos tiempos y muy divertidas entre el arte, la música, invitados sociales, política, y verdaderamente empujando todo lo que era las bellas artes
de nuestro país. Siempre con un sentido del humor muy negro, muy tremenda. Coco siempre fue para mí y lo es al día de hoy, una persona que siempre ha estado presente. Yo fui el más chiquito, me fui a vivir fuera y ella siempre estuvo al lado mío, en alguna manera, en una carta, en una llamada, en un fax. Se me aparecía en los diferentes lugares del mundo donde yo viví y a siempre apoyarme y a protegerme y a darme esa sabiduría, ese apoyo y ese amor de madre tan grande. Me dio y me ha dado tanto y me ha hecho ser una persona que está llena de tantos buenos valores que adquirí por ella, principalmente el querer darse a los demás y que uno apoye y que uno quiere y que uno ame todo lo que uno hace y que podamos ser seres humanos de bien y de gran apoyo. Pero bueno, esa es mi mamá, Coco Linda. Coco Linda. Coco Linda me dice. Wow, mira cómo te recuerdas, presente, aún con todo lo que has trabajado intensamente siempre fue con ellos. Y un día hablando con el señor Redondo de la funeraria Blandino, él decía, fíjate que no hay palabra, o sea, existe en español la palabra huérfano, pero no existe la palabra para describir al padre o a la madre que pierde a un hijo. Fue duro, me imagino. Muy duro. Enterrar a tu niña linda, a la cual le dedicaste mucho tiempo. Bueno, 42 años y fueron, como tú dices, dedicados a ella. Primero en una búsqueda tremenda de ayuda y luego fue mi compañera y mi hija, adorada. Me parece que todos los días me hace muchísima falta. Cuando se fue es que uno entiende muchísimas cosas también. Ahí está presente entre nosotros siempre. Johanna, terrible, tremenda. Dicen que eso no se supera, pero ¿cómo has aprendido a vivir con ese vacío? Con la seguridad de que vamos a estar juntas. Ok. ¿Tú ves? Y que uno eso lo aprende solamente cuando el tiempo va pasando. Y su nieto Willy también quiso participar en este programa. ¿Cómo tú estás, mi amor? Te mando un beso desde Quito. Ayer estaba viajando desde Brasil a Quito y me pidieron que te mande este videíto dándote un lindo saludo. Espero que te estén tratando muy bien ahí. Y nada, quería decirte que la verdad soy demasiado afortunado porque tú seas mi abuela. Tú eres un orgullo para la República Dominicana, pero para mí más que un orgullo tenerte como mi abuela. Quiero que sepas que siempre estaré orgulloso de eso y te amo, la verdad te amo mucho con todo mi corazón y cada vez que no estoy allá contigo me hace falta, así que te quiero mucho y nos vemos pronto. Esa es mi adoración. Y este hombre tan cariñoso. Sí, puro amor. ¡Qué bello! Sí, ese es Willito, como le decimos. Él es un viajero, vive viajando, su trabajo es jugar golf profesional, él está en el circuito del PGA latinoamericano. Y bueno, ¿dónde lo consiguieron? Dice que viajó a Quito. Porque estaba en Brasil. La última vez que hablamos fue en Brasil. Él me dijo que iba... Un eficiente equipo de producción y unos hijos y nietos que adoran a la madre y a la abuela. Pero te felicito siempre. porque tu equipo es formidable. Y los medios de ahora. Sí, claro, Sí, claro. Y felicitarte a ti, Socorro, porque muchas veces la persona está tan entregada al trabajo, tan entregada a la sociedad, que no puede estar muy presente en la familia. En tu caso no ha sido así, No. Ha sido excepción. No, y mira que yo tuve, Willy había nacido cuando yo empecé a trabajar en televisión, y yo tuve a los dos niños, a Johanny y a Jimmy, trabajando en televisión ya, con los 9 meses yo me iba y regresaba a los 17, a los 20 días. Y así fue. Y pude estar, y tenemos que buscar los anuncios, hacer la fotografía y hacer todo lo que tenemos que hacer en ese trabajo tan
naciente, diríamos en ese tiempo, y yo pude estar siempre con mis hijos y en mi casa en las horas que tenía que estar. Se puede hacer todo cuando tú quieres, cuando tú te dedicas a eso. Ya despidiéndome, que te quede en tu corazón que las personas más o menos de tu generación que te vimos durante décadas en los medios te extrañamos, pero que el público joven que ha oído hablar de ti por las madres, las abuelas, te extraña también y quiere personas de valores como tú en los medios, sea tu canal de YouTube. De aquí estas flores que te entrega Ricky Rodríguez como muestra de amor. ¡Qué bien! Ven, Ricky, siéntate. Besito. Besito. Qué Yo cosa soy más fan linda. suyo de toda la vida, de niño. ¿Verdad que sí? Eso. Qué Oye. honor dar esa flor a usted aquí, de verdad. Ay, qué lindo. Ya nos Ricky. tomamos fotos y todo. No sé qué. Ricky sabe que su Qué madre, bella. Ana Minia Núñez, es fanática de Socorro. Y su abuela cubana, por coincidencia, Sí. su abuela era cubana, ¿De casada dónde? con un dominicano. La De La Habana. Entonces, mira cómo nos une los Se hechos. cruza, igual que Máximo Gómez Martínez. Así que es. estamos cruzados ese Unidos, tiempo. unidos. Las dos abuelas mías eran cubanas. Fíjate. Y me mira. dice Magda Florencia un día, ¿y desde cuándo tú tienes abuela cubana? Y yo, desde toda la vida. Entonces, ya lo que queda, Socorro, cuando quieras entrenar, que Ricky haga una bueno, sesión es especial verdad, para tú y yo nosotros. tenemos que hablar porque yo no quiero estar gorda de No ninguna es para que de manera. eso estaba nada, cualquier atracador de eso. Sí, porque no se puede dejar tampoco, ¿no? Oye, los amigos, me gustaría preguntarle a los amigos, sobre todo a las amigas que están ahí mirando a María Elena, ¿qué piensan ellas si el entrenador que yo necesite ahora fuera él? Ay, ay, ay. Hablado, ya hace un trato ya. Eso está hablado. Vamos a grabar eso. Y yo, a ver si yo me decido también. Y te acompaño. Vamos Claro a hacer. que sí. Ella es mi tía. Claro. Poco, ella es mi tía. Pero no Y nunca ha ido importa. conmigo a entrenar. pero Eso, tampoco- voy a hacerlo, voy a hacerlo. Ay. Quizás voy a sea la agarrar. primera persona que me ponga a bajar de peso. Claro que sí. Vamos a ir. Vamos a sudar. ir. Cuando Es un trato. regresemos, Ricky con nosotros. Volvemos en breve. Qué chulo.